Permite la congresista Congresista Violeta, luego congresista Aramayo. Gracias, presidente, y gracias, congresista Arana, pero me parece que usted está trayendo efectivamente, por intermedio de la presidencia, el falso debate a esta mesa, congresista Arana, por lo siguiente. Primero, yo no veo al señor Jaime de Altaus sentado en esta mesa o siendo parte de esta reforma. El señor Jaime de Altaus, como seguro 31 millones de peruanos, tienen todo el derecho para escribir una columna y opinar sobre cómo quieren que sea la reforma. Pero a mí no me parece que tengamos que ceñirnos a lo que diga el señor Altaus o lo que diga cualquier otra persona sobre cómo tiene que ser la unicameralidad o la bicameralidad. En todo caso, de ninguna manera aceptamos que se asocie la opinión de un analista o de un periodista o quien fuese a la opinión o a la propuesta que ha hecho el Ejecutivo y en todo caso a las opiniones que los parlamentarios estamos emitiendo. En segundo lugar, déjeme decirle que a mí me parece que la opinión que usted está emitiendo es arbitrariamente y claramente discriminatoria. Para usted, en la mirada que nos ha dado, existe un Perú de las regiones que es chola y una Lima, dicho en sus propias palabras, que es oligarca o no sé cómo la quiere llamar. Y hay que recordarle que Lima es tan migrante y chola como el resto del Perú. Por último, sí coincidir en una cosa, presidenta. La reforma constitucional sí tiene que garantizar una representación regional y una representación de todas las regiones. Más allá de la fórmula, que ese es un debate superado en esta comisión, lo que hemos señalado insistentemente es que la famosa fórmula sobre los macro distritos no es un tema que tenga que darse en este estadio del debate. No es en este momento ni en la reforma constitucional en la que tengamos que definir eso. Fue una propuesta que hizo el Ejecutivo, pero claramente los diversos grupos políticos definimos que eso tenía que ser parte de la Ley de Desarrollo Constitucional. Pero lo que sí hay que establecer en la reforma constitucional es que efectivamente esta reforma de representación para el Senado, tiene que garantizar la representación de todas las regiones y que al menos haya un representante del Senado al menos por cada una de las regiones. El principio de representación regional y el principio del espíritu de integración unitario del país, como lo dice la propia Constitución, sí tiene que estar garantizado en esta parte de la reforma y en eso sí coincidimos. Gracias, presidente. Congresista Aramayo. Gracias, congresista Arana. Bueno, a mí me tranquiliza escuchar al congresista Violeta desautorizar la presentación que había hecho el Premier con el ministro de Justicia cuando nos traían este cuadro, ¿no? Hoy nos dicen que esto no es para este debate, pero es lo que había presentado el Premier. El Premier vino con este mapa del Perú, con distritos, con macrodistritos, y hoy nos dice que esto no es. Y no es porque esto es insostenible. Esto es inviable. Ninguna región quiere menos representación. Ningún departamento quiere estar subrepresentado en el Congreso de la República, porque hace falta llevar desarrollo. Entonces, me parece bien que hoy el representante del gobierno nos diga que esto no se va a ver en esta reforma, porque como repito, esto era insalvable técnica y legislativamente, y eso me tranquiliza. Sí creo, señora presidenta, que el congresista Arana ha hecho un pedido y que es centrar el debate. Porque de la primera intervención que teníamos hoy era que el presupuesto... Yo no puedo seguir con tanta bulla. Solicitamos silencio en la sala, por favor. Estamos en un debate serio y necesitamos prestar la atención debida a todos los parlamentarios que hacen uso de la palabra. Entonces, de la primera intervención del congresista Violeta decía que el presupuesto no tiene que pasar tal valla, y eso sale nuevamente de la línea de análisis que se había centrado la Comisión de Constitución. Y por otro lado involucra otro artículo de la Constitución Política del Estado que hemos revisado, que es el 94. Entonces la pregunta es, ¿se quiere que el Congreso de la República y que esta comisión llegue a las fechas de cara a que abren nuevamente el espectro del debate, presidenta? Yo sí quiero respaldar al congresista Marco Arana, porque hay que ver qué se constitucionaliza y qué no. El artículo 90 dice en el segundo párrafo, el número de congresistas es 130. Si este artículo es el que vamos a modificar, tiene que ir de manera clara cuántos diputados y cuántos senadores van a ser parte de esta bicameralidad. Si no, ¿cuál es la pregunta que se va a trasladar
porque hoy no les interesa solamente la reforma, sino la pregunta del referéndum. Y el ciudadano merece saber, esta Cámara Baja, cuántos diputados va a tener y cuántos senadores va a tener, y de dónde van a provenir esos senadores. Y si nosotros revisamos cuál ha sido la composición histórica del Congreso de la República, este tiene una representación fundamentalmente provinciana. Y eso es lo que tenemos que privilegiar, la descentralización del Congreso de la República. Y sí creo, señora Presidenta, que lo que ha planteado hoy el congresista Marco Arana, y es que en el texto constitucional que hoy reformamos, vaya el número de diputados y el número de senadores. Entonces, en ese momento empezaremos a revisar que en Brasil son 513 diputados y 81 senadores en función a 200.7 millones de habitantes. Que si queremos ver el tema de Bolivia, son 130 diputados y 36 senadores en función a 10.89 millones de habitantes. Ese debería ser el debate de hoy en la mañana. Mirar el número de habitantes, mirar cuántos representan y conforman la Cámara de Diputados y el número de senadores, pero no. Hoy nos ha planteado el congresista Violeta que hay que restringir el presupuesto del Congreso de la República a un tope. Por favor, señora Presidenta, yo le pido que con la seriedad que merita este debate, analicemos los temas de fondo. ¿Se constitucionaliza o no el número de diputados y senadores? Y estos a cuánto obedece. Le agradezco mucho la interrupción, congresista Arana. Congresista Arana, para que termine. Para terminar, Presidenta. En la legislación de México y de Uruguay, para ser senadores, solo se señala que hay que, en la de México, ser ciudadano mexicano por nacimiento, en ejercicio de sus derechos, tener 25 años cumplidos en el día de la elección. En Uruguay, para ser elegido senador, se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio. En la legislación de Colombia, se requiere ser colombiano en nacimiento, ciudadano en ejercicio, tener más de 30 años, etc. Lo que tenemos, y eso creo que ha sido parte del debate de todas estas semanas también, Presidenta, es si la Constitución a qué nivel de detalle debe llegar. Y yo creo que en el caso de los congresistas, de los senadores, ya que se ha aprobado bicameralidad, debiera llegar al nivel de las regiones, de representación de pueblos indígenas, de participación de hombres y mujeres y de peruanos en el exterior. Y yo no estoy, como ha señalado el congresista Violeta, pretendiendo introducir un criterio racista. Lo invito a leer, no solo los artículos, sino los estudios que ha hecho el psicoanalista Jorge Bruce, ¿no? Solo para ilustrar, Presidenta. Acaba de escribir el ilustre psicoanalista Jorge Bruce lo siguiente: el 7 de septiembre pasado, el programa Ampliación de Noticias de RPP invitó al político Antero Flores Arauz, que fue presidente de este Congreso. El conductor del programa, amigo Fernando Carvalho, le preguntó por la ley Mulder, más conocida como la ley Mordaza contra la prensa. El invitado mostró su estupefacción ante dicha ley, a la que consideró incomprensible viniendo de un hombre inteligente como el congresista priista. Hasta ahí parecía la reacción de un genuino demócrata, escandalizado por ese intento de amordazar la libertad de expresión, pero luego agregó: no lo puedo entender, te soy franco. Si esto lo hubiera presentado Juan Pérez Mamani, de repente. Carvalho lo interrumpe para precisar: no, Mamani no, pensando que Flores Arauz se había confundido con el congresista de Fuerza Popular Moisés Mamani. Pero el invitado insiste: me refiero a Pérez Mamani, no a Mamani solo. Es decir, dice Jorge Bruce, es incomprensible que un hombre apellidado Mulder pueda presentar una ley aberrante. Eso solo se puede esperar de alguien apellidado Pérez Mamani, le hace un serrano bruto e ignorante. El racismo existe en el país, el elitismo existe. Existe el centralismo, Presidenta. Y este Congreso es expresión de la presencia de todas las sangres en el país. Este Congreso tiene que ser expresión, por supuesto, de la gente que tiene más y menos ingresos. Y por eso es que yo mencionaba, y quiere distorsionar el congresista Gilio Violeta, cuando señala que Lima efectivamente es el crisol de la fusión de todas las sangres del país, al decir que uno estaría introduciendo más bien un criterio racista y un falso debate. No, señor. Por el contrario, el Frente Amplio y el congresista Wilber Rosas ha presentado dos proyectos de ley muy importantes que debieran formar parte de las leyes de desarrollo sobre qué tipo de parlamento queremos. Y una de ellas es precisamente el distrito electoral múltiple para Lima, para que efectivamente Limas del sur, Limas del norte, Limas del este, las Limas populares y que han crecido demográficamente, algunas como ciertamente San Juan del Lurigancho, Villa El Salvador, etcétera,
tengan una representación también en el Congreso. Y decir entonces que las funciones que nos están queriendo pasar, exclusivas del Parlamento, o evocar el hecho de que hay, ciertamente, en la clase política, pero también en la clase intelectual, académica del país, criterios de discriminación racista y antiprovinciano, los hay, pues, presidente. ¿Acaso uno no siente eso en el país? ¿Eso afecta a la relación entre limeños y peruanos? No. ¿Entre limeños y provincianos? No. Lima es una gran provincia. Y es una provincia muy generosa con los provincianos también, porque nos ha acogido y nos seguirá acogiendo, y desde Lima hay responsabilidades grandes para transformar todo el país. Pero, presidenta, entonces el debate de fondo, insisto, es sobre el tema de qué tipo de bicameralidad, descentralista, elitista, democrática. Yo creo que eso es muy importante, y en ese sentido definir el número de senadores. El número de diputados, presidenta, yo sí creo que puede quedar a un tema de ley de desarrollo, porque eso debería tener que ver con la información estadística, demográfica que nos alcancen los órganos competentes, y eso puede ser siempre flexible. Pero como ocurre en otras legislaciones, en Brasil, que es, por cierto, federado, pero por ejemplo en Bolivia, que no es federado, son 2 senadores por provincia. Y entonces, creo que sí es importante que podamos, hoy día el congresista Juan Cheput recordó en una entrevista en la mañana, que Estados Unidos tiene, por ejemplo, una representación senatorial, salvando las diferencias del sistema federal, pero que el estado más pequeño tiene la misma representación que el estado demográficamente más grande. ¿Por qué? Porque la idea es que el Senado sea la expresión de la unidad de todo el país. Y eso, presidenta, es algo que de verdad debiéramos estar discutiendo aquí, no sobre la base del tema del presupuesto, cuánto se le va a asignar, porque allí, yo sí insisto, no caigamos en la demagogia de pensar que constitucionalizando un porcentaje del presupuesto del PBI se ha resuelto el problema. Eso es demagógico, presidenta. Gracias. Gracias, congresista Marco Arana. Hay un tema que está en debate, que es el número, para poder determinar en primer lugar si es que constitucionalizamos o no constitucionalizamos el número de parlamentarios, que es un tema que en realidad ya deberíamos ir agotando, porque introducir a este debate términos que ni siquiera han sido propuestos por el Ejecutivo nos distrae, nos enfrenta y además abre extremos que no nos permiten aterrizar en consensos. Todas las propuestas que hagamos, sí, señores parlamentarios, tengamos en cuenta que deben ser constitucionales. No podemos nosotros admitir, por más que sean propuestos, temas que vayan a vulnerar el texto constitucional. Eso sí lo tenemos que tener claro, de tal manera que esto pueda fluir y avanzar. Congresista Milagros Takayama. Gracias, presidenta. Bueno, presidenta, suena interesante la propuesta del congresista Violeta respecto de incorporar en esta reforma una disposición transitoria para establecer un tope presupuestario para la implementación de la bicameralidad. Sin embargo, teniendo en cuenta que esta reforma va a ser sometida a referéndum, la propuesta que acaba de hacer el congresista Violeta resulta inconstitucional. Y lo voy a decir por qué, y voy a leer el último párrafo del artículo 32 de la Constitución, que dice: no pueden someterse a referéndum la supresión o la disminución de los derechos fundamentales de la persona, ni las normas de carácter tributario y presupuestal, ni los tratados internacionales en vigor. Entonces, ¿qué duda cabe, señora presidenta, que independientemente sea el porcentaje del presupuesto que se quiera poner en la disposición transitoria, este es un tema presupuestal y no se puede poner en el referéndum? Además, presidenta, hay otra cosa: la naturaleza del presupuesto es variable y todo esto depende del PBI. Entonces, ¿qué pasa si en algún momento hay una crisis económica? O contrario sensu, habría una bonanza económica. ¿Vamos a estancar el presupuesto del Congreso a un porcentaje? Entonces, como bien lo decían los anteriores colegas, lo que tenemos que ver aquí es el fondo del asunto. Y el fondo, por ejemplo, nosotros tenemos que ver cuántos congresistas, o en este caso diputados y senadores, van a representar a cada uno de las regiones. Por ejemplo, en este momento
Mi región, la región Lambayeque, cuenta con 5 congresistas y según la propuesta que trae el Ejecutivo, Lambayeque tendría solamente 2 diputados y 1 senador. Entonces, ¿cómo va a estar debidamente representada mi región? Yo quisiera saber más bien qué criterios ha tenido el Ejecutivo para hacer esta modificación. No quiero imaginarme que el criterio ha sido porque el presidente es de Moquegua y a pesar de que tiene menos habitantes que Lambayeque, tendría un representante más, o la región San Martín, que también tiene menos habitantes que la región Lambayeque, podría tener un representante más porque el premier es de esa región. Entonces creo que hay que hablar de temas puntuales y de temas importantes de la cuestión de la bicameralidad, que es el tema de fondo de cuántos representantes debería tener cada región. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Takayama. Congresista Patricia Donaire. Buenos días con todos. Me gustaría reforzar la propuesta planteada por el congresista Violeta respecto al supuesto en el que aprobemos el incremento del número de parlamentarios. Creo que ni es inconstitucional ni se está leyendo bien los artículos que nos piden que leamos. El artículo 94 al que se hizo referencia obviamente señala que el Congreso elabora su presupuesto, pero quisiera recordarles que el Congreso somos nosotros y estamos ahora, como se dice, en modo constituyente y nos estamos autorregulando. Así que es posible que podamos poner una disposición en el sentido que a pesar de incrementar el número de congresistas, el presupuesto no podrá variarse. Y les explico por qué. En la Constitución existen disposiciones transitorias especiales, se llaman así, no complementarias, no, especiales, que regulan hechos específicos justamente. Y si ustedes revisan la Constitución, verán que acá justamente quienes fuimos congresistas en el breve periodo del 2000 a 2001, incluimos una disposición especial para adelantar las elecciones. Entonces, dentro de esas disposiciones especiales cabe perfectamente incorporar una disposición como la que plantea el congresista Violeta. En el supuesto de no incorporarse esto, yo sí pienso que tendríamos que quedarnos en los 130, porque no hay otra forma de poder demostrar a la población que no queremos incrementar los gastos dentro del Congreso. Eso por un lado. En cuanto al Senado, se hizo una mención respecto a que tendría que ser la representación de la población de manera más perfecta, entre comillas, tratando de buscar el nivel de igualdad entre todas las regiones del país. Yo ahí tendría que recordar que sí hay una propuesta presentada por mi persona ya hace mucho tiempo atrás y que también está dentro de las propuestas que se están dictaminando. Y recordemos también que no solamente estamos dictaminando la propuesta del Ejecutivo, así que no podemos hablar de imposiciones, estamos dictaminando propuestas de varios congresistas. Y en esta propuesta planteaba que sean 2 senadores por región, al estilo americano, según lo expuso el congresista Sheput también, según me indican en un medio de comunicación. Entonces, esto permitiría que en esta Cámara estemos todos los peruanos en igualdad de condiciones, a diferencia de una Cámara baja que es más popular. Pero bueno, ese es un tema que puede ya regularse en una ley. Lo que sí es definitivo es plantear este candado presupuestal que, repito, no es inconstitucional y iría una disposición transitoria especial. Gracias. Sí, congresista Úrsula Letona. Me pide, Presidenta, una interrupción al congresista Mantilla. Congresista Mantilla. Gracias, Presidenta. Creo que hay un error acá de la congresista Donaire al decir que se puede insertar una disposición transitoria o final para ver que no hay incremento presupuestal para implementar toda esta bicameralidad. Eso es terriblemente inconstitucional, Presidenta. Pueden haber disposiciones complementarias transitorias, pero estas no se pueden contraponer al texto y al espíritu constitucional. Puede haber cualquier disposición transitoria. Y el artículo 94 es clarísimo.
O sea, el Congreso sanciona su presupuesto y cualquier disposición no puede contraponerse a ese artículo. O sea, no, somos Congreso, pero no estamos hablando de disposiciones transitorias o complementarias. Y eso cualquier jurista, cualquier abogado decir lo mismo. No pueden ser complementarias, no pueden ser contrapuestas, no pueden ser incompatibles con lo que el texto constitucional señala. Por eso son transitorias y finales. Muchas gracias. Gracias, congresista Mantilla. Congresista Becerril. Gracias, presidenta. Gracias, colega Letona. Yo creo que el día de hoy, como los demás días, hemos iniciado este debate y estamos girando sobre lo mismo. Estamos dando vueltas en círculos y en realidad no hay cuándo salir de este tema. ¿Y por qué? Porque entiendo de que, claro, o sea, venimos a hacer un análisis del país, socioeconómico, cultural, etcétera, etcétera. Pero no entramos al fondo del asunto. Acá, presidenta, colegas, tenemos que, y lo planteo como cuestión previa, definir en primer lugar si el número de parlamentarios va a ir en el texto, finalmente, de la reforma constitucional, o lo vamos a dejar eso para que vaya finalmente en la ley orgánica. Si no definimos eso, vamos a seguir en el mismo círculo. Entonces, eso es fundamental si queremos avanzar. Si no queremos avanzar, presidenta, entonces sigamos con esta discusión bizantina, que estamos subrepresentados, que algunas regiones como macroregión no van a tener representante, etcétera, etcétera, etcétera. Y de eso hemos hablado, presidenta, horas de horas. Así es que creo que los tiempos apremian y ante eso, lo planteo, presidenta, como cuestión previa, que se defina ese tema. Gracias. Gracias, congresista Becerril. El congresista Velázquez, que es quien está... Por supuesto, congresista presidente. Javier Velázquez. Presidenta, yo quisiera hacer una reflexión primero, presidenta. Estamos viviendo un momento político en las que hay que dar señales muy claras. Comparto la opinión en parte lo que ha dicho Héctor Becerril, y las propuestas que estamos haciendo nosotros no son para beneficio de nosotros ni para mañana, tiene que ser para las próximas generaciones la reforma constitucional. Oponerse a ponerle un tope al presupuesto en la Constitución puede ser jurídicamente razonable, pero nosotros tenemos que hacer una reflexión política, presidenta. ¿Cuál es la justificación que se puede dar para establecer un tope del presupuesto de la República, para dar una señal clara al país que indistintamente el Congreso sea unicameral o bicameral, o que tenga 100 o 150 representantes, vamos a actuar con absoluta responsabilidad para manejar sus recursos? ¿Por qué estamos apareciendo ante el país como enredados en discutir que debe o no debe ir un tope al presupuesto, que es inconstitucional o no? Al final de cuentas, esto no se va a llevar a una consulta del país. Somos nosotros, más que el país, traer a discusión de que, porque yo soy de Lambayeque, y yo no he visto en Lambayeque que la gente se haya alzado porque le han disminuido a 2 representantes. Al final de cuentas, la decisión que se tome se va a consultar. Entonces, presidenta, creo que estamos enredados. Yo le pido, como una cuestión de orden, que veamos primero el proyecto de ley de la no reelección. Yo tengo la seguridad que una vez que tomemos una decisión al respecto, hagamos un cuarto intermedio y le vamos a proponer al país un modelo de parlamento que logre en el tiempo expresar sus legítimas demandas, o sea, legitimarse. Presidenta, nos estamos dando vueltas en temas y en temas. Creo, modestamente, sugerir, presidenta, que veamos primero el proyecto de ley de la no reelección. Y de la decisión que tomemos, podemos ya con serenidad, con tranquilidad, dar argumentos. Se ha dicho que es inconstitucional ponerle un tope. Si esto lo que se está planteando es una reforma constitucional. No he leído en algún texto que una reforma constitucional sea inconstitucional así mismo. Además, porque esta va a estar consultada al país. Si el país considera que nosotros estamos afectando la autonomía del Congreso de poder sancionar su presupuesto,
Y se lo vamos a consultar al pueblo, pues. Nosotros somos mandatarios, no somos mandantes del pueblo. Entonces, no nos enredemos. Presidenta, yo no voy a acompañar este tipo de disquisiciones que, si bien es cierto, pueden ser jurídicamente válidas, pero son no apropiadas políticamente. Yo quiero que este país salve, al margen de que yo he sostenido, yo voy a votar a favor de la no reelección, porque el único argumento lógico que doy es que nosotros no somos irreemplazables, que no somos insustituibles. El pueblo decidirá, pues, si quiere que sean sea unicameral o bicameral Congreso, si sean 120, 150. Para eso se va a consultar. Lo que tenemos que actuar ahora es con sentido de responsabilidad. Proyectar para las nuevas generaciones un parlamento que no caiga en de legitimidad pronto por justamente este tipo de discusiones innecesarias. Por eso, Presidenta, votemos el tema de la no reelección y a partir de ahí discutamos qué tipo de Congreso debemos dejarle a las nuevas generaciones, toda vez que a partir de ahí el contexto del debate político va a ser otro. Y no caer en este tema de la pequeñez, que por qué me vas a recortar el presupuesto. ¿Acaso yo podría dar un argumento? ¿Acaso nosotros no decimos que venimos a servir al país? ¿Qué tanto nos preocupa que nos pongamos un techo presupuestal? ¿Acaso el país es tonto? ¿No se da cuenta que hay recursos que se utilizan para frivolidades? Entonces, no hagamos, Presidenta, no afectemos más la imagen de nuestro Congreso. Hay que actuar, creo yo, Presidenta, con el sentido de prioridad. Y me parece que un mejor escenario para discutir el tema de la bicameralidad, las atribuciones de la Cámara de Diputados, senadores, que va a ser una propuesta que va a ir al país. O sea, a nuestros mandantes les vamos a consultar. De repente ellos consideran que estamos equivocados, nos corrigen, pues. Pero no nos precipitemos, Presidente, en un debate estéril e innecesario. El país no ve que un representante más que mi pueblo no están de acuerdo. Yo no me atrevería a decir que en Lambayeque la gente no está de acuerdo que le haya reducido la Congresista cuota parlamentaria. Velázquez, está en una interrupción. Pero hago esa reflexión, Presidenta, sé que puede esto generar inconveniencias, pero quiero decir las cosas con sinceridad porque estamos grandecitos. Y lo más importante que tiene que hacer este Parlamento es que ya no hay ninguna bancada que pueda actuar a la libre, que hay que concertar un acuerdo político para beneficio del país, de las nuevas generaciones, no de nosotros, y no de lo que nosotros podamos mejor utilizar como una estrategia política. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Velázquez. Congresista Letona. Gracias, Presidenta. Presidenta, sin ánimo de seguir, y coincido con el congresista Velázquez, que estos temas que son introducidos, en este caso a propuesta de los representantes del partido de gobierno, distorsionan el debate y nos distraen del tema de fondo, que es establecer efectivamente una adecuada representación. Pero en un afán principista, Presidenta, no en un afán de defensa, porque si el país decide que no haya reelección de congresistas, la gran mayoría de nosotros, por decisión propia o por la norma, no estaremos sentados nuevamente en el Congreso. Entonces tenemos que legislar. Esta Constitución es una de las más antiguas en nuestra historia republicana y, por lo tanto, lo que aprobemos debe ser pensando en los principios constitucionales y garantizando la autonomía de un poder que para muchos es el primer poder del Estado. Y por lo tanto, en ese afán principista, Presidenta, es que no se puede permitir el establecimiento de topes presupuestales a este poder del Estado. Eso no es un tema, y yo entiendo, muchos de los colegas han alegado que hay que legislar en función de lo que se pide en las cámaras o de lo que pide la calle. No, se tiene que legislar bien, se tiene que legislar en función de los verdaderos intereses del país. Y los verdaderos intereses del país tienen que responder una adecuada representación, como lo ha señalado claramente el congresista Arana. Ver que las regiones de nuestro país estén representadas en este poder del Estado. Sobre el tema de fondo, Presidenta, y yo entiendo que hay una confusión entre lo que es una reforma constitucional y el trámite de aprobación de una reforma constitucional. Es verdad,
vamos a aprobar una reforma constitucional, pero el mecanismo que se está empleando es distinto, porque lo que estamos haciendo es aprobar en una primera legislatura estos proyectos para que pasen al referéndum. Y el artículo es clarísimo. El artículo 32 dice que no se pueden someter a referéndum materias presupuestales, al menos que también quieran plantear hoy día que modifiquemos ese artículo. Entonces, legislemos, vayamos a los temas de fondo, no metamos temas que no tienen nada que ver con el fondo de la reforma constitucional planteada por el propio Ejecutivo, que es la bicameralidad, con temas que pueden resultar muy cómodos para la calle, Presidenta, y muy pintorescos para las cámaras. Pero tenemos que ser responsables de lo que estamos haciendo con el Congreso, porque ninguno de nosotros, y eso es muy probable, esté sentado de nuevo aquí. Entonces tenemos que dejar garantizada que esta reforma que estamos trabajando, que ha merecido que en estos 2 meses tengamos una agenda monotemática, sea una reforma de verdad. Y esa reforma de verdad se va a dar solamente si garantizamos que los peruanos estén debidamente representados en el país. Y eso, perdónenme, Presidenta, y yo sé del gran esfuerzo que usted le está poniendo a este tema, introducir otros aspectos como ponernos techos presupuestales es distraer el debate de los temas de fondo. Deberíamos estar abocados, ya van a ser las 11 de la mañana, al tema de fondo. ¿Cómo garantizamos la representatividad de los peruanos en el Parlamento? Y creo que ese es el tema importante, Presidenta, y a eso deberíamos ir. Muchas gracias.